Ahí está. Bueno, vamos a trabajar entonces con la aceleración, que es una magnitud física que va a estar variando la velocidad. Va a depender del tiempo. Entonces, la aceleración va a ser la variación de velocidad sobre la variación de tiempo. Tenemos entonces que va a ser una magnitud física responsable de la variación rápida o lenta de la velocidad. Es la magnitud que relaciona la variación de velocidad con el tiempo en esa variación. Entonces, con la aceleración vamos a estar cambiando nuestra velocidad. Y tenemos algunos tipos de movimientos. El primer movimiento sería un movimiento acelerado, aquel en el cual el módulo de la velocidad aumenta en el transcurso del tiempo. Entonces, si yo tengo un movimiento acelerado, mi aceleración es el producto de mi velocidad y mi aceleración es mayor a cero. ¿Sí? Entonces, yo voy aumentando mi velocidad. Tengo acá un ejemplo, un móvil recorriendo la trayectoria de la figura y el conductor pisando el acelerador medio. Entonces, cuando empieza en un tiempo igual a 0, cuando voy a empezar, me dice ya que la velocidad es de 10. Una hora después me dice que ya es de 30. 2 horas después ya es 50. 3 horas después ya es 70. 4 horas después 90. Entonces, a medida que pasa el tiempo, mi velocidad va aumentando. Y se cumple que el producto de velocidad por aceleración va a ser positivo, ¿sí? También tengo otro tipo de movimiento que es el movimiento retardado, aquel en el cual el módulo de la velocidad disminuye en el transcurso de tiempo. En ese caso, la velocidad y la aceleración deben tener signos contrarios. Me da el ejemplo de un automóvil frenando al aproximarse a una persona. Entonces tengo acá mi automóvil, tengo acá la persona y el automóvil va frenando, ¿verdad? En un principio su velocidad es positiva, pero como va frenando, la aceleración es negativa. ¿Sí? Entonces el producto de velocidad por aceleración es un número negativo. Y tengo el ejemplo acá. Entonces cuando empieza el tiempo, cuando empieza a contar el tiempo, el auto tiene una velocidad de 60. A medida que se va acercando, va disminuyendo su velocidad. En media hora tiene una velocidad de 40 km por hora. En una hora tiene una velocidad de 20. En 1,5 horas se detiene, ¿verdad? Que tenga velocidad 0 me dice que se detuvo. Y me dice el hecho que el módulo de la velocidad aumente en el transcurso del tiempo implica que los vectores b y a tienen el mismo sentido. Si el módulo de la velocidad disminuye, los vectores b y a tienen sentidos contrarios. Entonces me dice a mí, para una velocidad constante, la aceleración es 0. Entonces, si yo tengo una velocidad constante, nosotros habíamos dicho que yo tengo un movimiento uniforme rectilíneo, ¿sí? Donde la velocidad era constante. Ahora que tengo una aceleración, la velocidad va a estar variando, ¿sí? Entonces vamos a tener otro tipo de ecuaciones a la hora de analizar. Me dice que se denomina movimiento uniformemente variado al movimiento de un cuerpo en intervalos de tiempo. Sufre una variación de velocidad escalar. Me dice que para que eso ocurra en cualquier intervalo de tiempo, la aceleración escalar media debe ser constante, diferente e igual a la aceleración escalar instantánea. Entonces, para nosotros ahora vamos a tener una aceleración. Esa aceleración va a ser constante y distinta de cero. ¿Sí? Puede ser positiva y puede ser negativa también. Tengo mis ecuaciones horarias. Tengo mi primera ecuación que va a ser velocidad en función al tiempo. Me dice considerando un móvil que tiene un movimiento uniformemente variado, va a recorrer esta trayectoria. Entonces, al principio, en un tiempo t igual a 0, tiene una cierta velocidad. Después de cierto tiempo, ya está en otro lugar y tiene otra velocidad.
Entonces, vamos a denominar nosotros V sub O a la velocidad inicial del móvil, o la velocidad en el instante t igual a 0, me dice, cuando empieza el movimiento. Tengo V, que va a ser la velocidad del móvil en un instante t, o después de cierto tiempo ya. Y me dice que la aceleración del móvil en el intervalo delta t, recordando que delta t es tiempo final menos tiempo inicial. La aceleración entonces va a quedar la variación de velocidad, velocidad final menos inicial, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, a esta división nosotros le vamos a conocer como aceleración. Y como en este caso t sub 0 me dice que es 0, ¿sí? Me dice que t sub 0 es igual a 0, entonces t menos 0 me va a quedar solamente t, y tengo una aceleración constante. A partir de esto yo puedo encontrar esta ecuación, que es la velocidad en función al tiempo, ¿sí? Yo puedo encontrar la velocidad del cuerpo en cualquier instante si es que tengo la aceleración y la velocidad inicial, por ejemplo. Tengo un ejemplo acá, me dice un punto material en movimiento, tiene una velocidad que obedece a la expresión v igual a 20 menos 4t. Esto está en sistemas, en unidades del sistema internacional. Me pide la velocidad inicial de la aceleración, la velocidad en el instante 2 segundos, el instante en el que el punto material cambia de sentido, la clasificación del movimiento, si es un movimiento acelerado o retardado, en el instante de 8 segundos. Entonces, vamos a ver qué pasa con este ejercicio, con este ejemplo. Voy a volver a escribir acá la ecuación. Entonces me dice que esta es la ecuación para el punto material. Habíamos dicho recién que yo sé que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Voy a comparar entonces estas ecuaciones. Acá tengo velocidad. Acá tengo un número que está multiplicando a t, y acá tengo la aceleración que multiplica a t. Entonces, la aceleración va a ser el que multiplica al tiempo, que multiplica a t. Y tengo también la velocidad inicial, que es la que está como término independiente en esta ecuación. Tengo entonces ahí V sub O. Entonces, a partir de comparar estas ecuaciones, la ecuación que yo conozco, ya la ecuación general que yo conozco acá, de la velocidad en función del tiempo, con la ecuación que me está dando, yo voy a poder decir que la velocidad inicial, para la parte A, mi velocidad inicial es 20, ¿verdad? Y me decía a mí que esto está en unidades del sistema internacional. Y si está en unidades del sistema internacional, ¿cuál es la unidad de medida de la velocidad? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, metros por Profesor, segundo. parece que hay gente que quiere entrar en la reunión, en la lista de espera. A ver, no le tengo a nadie yo. ¿Se escucha mal el audio? No, ¿Se escucha bien? Sí, se está Perfecto. escuchando bien. Ok. Entonces, a partir de estas ecuaciones, yo comparo las ecuaciones y voy sacando velocidad inicial
término independiente en esta ecuación. La aceleración es el que acompaña, el que multiplica a la t, al tiempo. Entonces ya saqué ya velocidad, que es 20 metros por segundo. ¿Y la aceleración cuánto va a ser? 4. 4, pero negativo. ¿Sí? Se dan cuenta de que en mi fórmula Menos. es más a, pero yo acá tengo menos a. Y habíamos dicho que la aceleración puede ser positiva o negativa. Es un vector. Entonces puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces la aceleración me dice que es 4 menos 4. Y como está en sistema internacional, me dice unidad de medida, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la unidad de medida de la aceleración en el sistema internacional? Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Y eso es lo que me pide la parte A, velocidad inicial y aceleración. En la parte B, me pide la velocidad en el instante 2 segundos. Entonces vamos a usar otra vez la fórmula para encontrar esa velocidad. Entonces velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces mi velocidad va a ser igual a velocidad inicial, que para mí es 20. La aceleración, más aceleración me dice, pero mi aceleración acá es negativa, entonces va a haber menos 4. Y me dice, la parte B me dice para t igual a 2 segundos. ¿Sí? Como esto está en sistema internacional, voy a meter directo el 2. ¿Y cuánto me queda esto? 12. 12, ¿verdad? 12 metros por segundo. Entonces esa es la velocidad después de 2 segundos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta con respecto a la parte A o la parte B? Profe, para meter en la calculadora, ¿cómo sería? ¿Cómo? Para meter en la calculadora otra vez. Ese 20 menos 4. Para meter en la calculadora, Sí, conviene que metas así. 20 menos, y puedes poner un paréntesis acá, 4 por 2. Esto tiene que dar ya 12. Recordad que hay un orden a la hora de hacer operaciones en matemática. Primero los corchetes y paréntesis, lo que hay dentro. Después están las potencias y las raíces cuadradas. Después están las multiplicaciones y divisiones. Y último está la suma y la resta. Entonces, vos acá tenés acá una multiplicación. Entonces, primero tenés que hacer la multiplicación y después hacer lo que va a hacer acá en este caso una diferencia, ¿verdad? Una resta. Si quieres hacer una de tu calculadora, te conviene meter así nomás ya para evitar algún tipo de error. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta respecto a la parte A y B? Vamos con la parte C. Me dice el instante en el que el punto material cambia de sentido. Se dan cuenta de que la aceleración es negativa, ¿verdad? Y yo tengo una velocidad inicial positiva. Entonces va a llegar un momento donde la velocidad de este punto material sea cero. ¿Sí? Sea cero, se va a detener y va a empezar, por así decirlo, va a empezar a retroceder otra vez. Vamos a ver entonces en qué tiempo esto llega a velocidad cero. Entonces, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es mi ecuación de velocidad en función del tiempo.
Lo que voy a hacer es, esto se va a detener para cambiar de sentido. Entonces mi velocidad va a ser 0. La velocidad inicial sabemos que ya es 20. La aceleración sabemos que es negativa, menos 4. Y nosotros queremos saber el tiempo en el que ocurre este cambio, ¿verdad? Entonces, acá va a ser t. Y acá me queda una ecuación. Entonces, voy a resolver esta ecuación. Este menos 4t va a pasar al otro lado, va a pasar positivo. Entonces me va a quedar acá 4t igual a 20. Este 4 está multiplicando a t y va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces t me va a quedar igual a 20 sobre 4 y esto me va a quedar igual a 5. Entonces, después de 5 segundos se va a detener y en eso va a cambiar de sentido, ¿sí? Vamos a hacer la prueba. Se detiene a los 5 segundos, ¿verdad? Su velocidad es 0. Vamos a calcular qué pasa a los 6 segundos. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá nuestro color. Para t igual a 6 segundos, vamos a ver qué pasa. En teoría, a los 5 segundos se detuvo y cambió de dirección, cambió de sentido. Entonces, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad no sé, mi velocidad inicial es 20, mi aceleración es negativa 4, y yo quiero saber qué pasa a los 6 segundos. Entonces esto va a quedar acá 20 menos 24, y la velocidad va a ser menos 4 metros por segundo. Entonces quiere decir que a los 6 segundos yo tengo ya una velocidad negativa. Entonces, vamos a dibujar un poco acá. Tenemos acá lo que va a ser el movimiento. A los 2 segundos yo tengo una velocidad que es de 12 metros por segundo. Entonces, velocidad acá, 12 metros por segundo. Después, a los 5 segundos, nosotros calculamos que la velocidad se hizo 0. Y a los 6 segundos, recién calculamos, por curiosos, acá en 6 segundos, calculamos que la velocidad ahora es negativa, entonces ya está yendo hacia el otro lado. Y esa velocidad es de menos 4 metros por segundo. ¿Sí? Entonces llegó a un punto, se detuvo y empezó a retroceder, por así decirlo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna consulta? Sí, bro. No, bro. Vamos con la parte D entonces. En la parte D me dice la clasificación del movimiento. Habíamos dicho que hay dos tipos de movimiento: acelerado, que básicamente a medida que va pasando el tiempo mi velocidad es cada vez mayor, y retardado, donde habíamos dicho que el producto entre la velocidad y la aceleración es negativo. En el acelerado, producto de aceleración y velocidad es positivo, es mayor a 0, y en el retardado, el producto de la aceleración y la velocidad es menor a 0, es negativo. Entonces vamos a ver qué pasa a los 8 segundos.
Entonces, para la parte C, me pide para t igual a 8 segundos. Entonces yo, velocidad otra vez, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad entonces, velocidad inicial era 20, la aceleración era menos 4 y el tiempo es 8. Y acá la velocidad me sale 20 menos 32, me sale igual a menos 12 metros por segundo. Entonces, voy a escribir otra vez acá. La aceleración es menos 4, la velocidad es menos 12 y voy a hacer A por B. Y A por B, si yo multiplico A por B, me va a quedar un número positivo o negativo. Negativo. ¿Seguro? Positivo. Tengo acá menos 4 por menos 12. Positivo entonces. Positivo. Y al ser positivo, entonces va a ser esto mayor a 0. Entonces, esto me dice a mí que es un movimiento acelerado. ¿Sí? Así como vimos, a ver, acá. Me decía que V por A mayor a 0 y es acelerado. En módulo va creciendo la velocidad. ¿Sí? Recuerden que sea positivo o negativo solamente es una referencia para nosotros, pero en módulo esto va creciendo. El módulo sería el valor absoluto. A ver, no se puede leer bien el ejercicio. Se lee, bro. Vamos a dar un poquito más. ¿Alguna consulta o pregunta con respecto a este ejercicio? Ninguna. Entonces, estamos trabajando con la velocidad recién. Vamos a ver que hay un poquito más adelante. Tengo la otra ecuación, que es la posición en función al tiempo. Tengo entonces espacio o S en función al tiempo. ¿Sí? Me dice S igual a F y entre paréntesis me dice T. Entonces, esto se lee como espacio en función al tiempo. ¿Sí? Entonces, el espacio va a estar dependiendo del tiempo. Y me dice, considerando un cuerpo recorriendo con movimiento uniformemente variado, al decirme que tengo uniformemente variado, me está diciendo que hay aceleración. Y me dice que sigue la trayectoria de la figura. Entonces acá tengo en un tiempo t igual a 0. Tengo yo un móvil. Este móvil tiene una cierta velocidad inicial, v sub 0. Y tiene un cierto espacio inicial, s sub 0. ¿Sí? Entonces acá hay una referencia. Acá está mi 0. Tengo mi referencia y tengo que hacia la derecha sería positivo. ¿Sí?
Después de cierto tiempo, el móvil está acá, en un cierto tiempo t. Y después de cierto tiempo t, el móvil tiene ya otra posición, ¿sí? Ha recorrido ya un cierto espacio, que va a ser S. Entonces acá tengo el detalle, S sub 0 me dice posición del cuerpo en el instante t igual a 0, posición inicial, velocidad sub 0 o v sub o, velocidad del cuerpo en el instante t sub 0. Tengo que A va a ser la aceleración, B va a ser la velocidad del cuerpo en un instante t, y S es la posición del cuerpo en el instante t también. Y me dice que se puede demostrar que la posición del cuerpo en el transcurso del tiempo va a seguir esta ecuación, va a estar dominada por esta ecuación, donde S, que es la posición del cuerpo o del móvil, es igual a S sub 0, su posición inicial, V sub 0 por T, velocidad inicial por el tiempo, más un medio a T cuadrado, donde A es la aceleración y T sería el tiempo al cuadrado. Entonces esto me va a indicar la posición del móvil en cierto tiempo T. Tengo también otra ecuación que es la aceleración en función al tiempo. Nosotros vamos a estar trabajando con aceleraciones que son constantes, o sea que la aceleración no va a estar variando, va a ser constante a medida que transcurre el tiempo, y esa aceleración es distinto de cero. Entonces, aceleración constante y aceleración distinta de cero. Vamos con un ejemplo. Me dice, un cuerpo se desplaza sobre una trayectoria rectilínea obedeciendo la función horaria S igual a 65 más 2t menos 3t cuadrado. Me dice que está en unidades del sistema internacional. Me pide la posición inicial, la velocidad y la aceleración del cuerpo. También me pide la función horaria de la velocidad. Y el ítem C me dice el instante en el que el cuerpo pasa por el origen de las posiciones. Entonces vamos a hacer nuestro esquema. Me dice que se desplaza sobre una trayectoria rectilínea. Entonces, vamos a hacer nuestro esquema. Acá va a ser t igual a 0. Y yo tengo que la ecuación es S igual a 65 más 2t menos 3t cuadrado. Yo tengo que mi ecuación es S igual a S sub 0 más V por T menos un medio A por T al cuadrado. Y lo que voy a hacer es comparar nuevamente. Entonces voy a empezar a comparar. Si yo comparo estas dos ecuaciones, tengo que S sub 0 tiene que ser igual a 65. Tengo que V por T es 2 por T, o sea que la velocidad inicial es 2, tiene que ser V sub 0. Mi velocidad inicial es 2. Y tengo que un medio por la aceleración. Un medio por la aceleración tiene que ser igual a 3. Nuestra fórmula de esto es positivo. Entonces un medio por A tiene que ser igual a menos 3. Entonces vamos a reescribir esto. Entonces mi espacio inicial tiene que ser 65
Me dice que está en sistema internacional, entonces unidad de medida del espacio inicial va a ser metros. Entonces 65 metros, una longitud, una distancia. Entonces va a estar en metros. Mi velocidad inicial, de acuerdo a la comparación que yo hice, tiene que ser igual a 2 metros sobre segundo, sistema internacional. Y la aceleración, en realidad un medio por aceleración, tiene que ser igual a 3, dice. Entonces voy a poner acá un medio por A tiene que ser igual a menos 3. Pero a mí me interesa el valor de A. Entonces, este 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar que A es igual a menos 3 por 2. A me va a quedar menos 6 metros segundo al cuadrado. Ese sería el valor entonces de mi aceleración. ¿Hasta acá hay alguna consulta? Soy yo nomás, profe, te escucho muy bajo. ¿No se escucha bien? Vamos a ver. Sí, Sí, se escucha se escucha. bien, pero Se está escuchando perfecto. Voy a intentar salir y entrar otra. Vamos entonces a indicar nuestros datos en nuestro gráfico, ¿verdad? En nuestro esquema. Entonces tengo acá mi esquema. Movimiento rectilíneo me decía. Y según la ecuación, yo tengo que el cuerpo empieza en 65. Entonces acá 65 metros. Acá está el cuerpo. ¿Sí? Entonces, este sería S sub 0. Y tiene una velocidad de Sí, se escucha bien. por segundo. Entonces acá tiene una velocidad sub 0. Velocidad 2 metros por segundo y una aceleración negativa. Mi aceleración ...6 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar frenando, ¿verdad? Si mi velocidad va hacia un sentido y mi aceleración va en sentido contrario, entonces estoy frenando. Va a llegar un momento donde mi velocidad se va a hacer 0 y se cambia de sentido, ¿verdad? Entonces la parte A ya tenemos. Ahora la parte A. Tenemos el espacio inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Para la parte B me dice, para la parte B, me dice la función horaria de la velocidad. Entonces, nosotros habíamos visto hace rato la función horaria de la velocidad, que es esta. ¿Sí? Esta es la función horaria de la velocidad. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces vamos a escribir esto. Vamos a escribir esto a partir de los datos que tenemos para este caso. Entonces, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Para este caso, tengo que velocidad tiene que ser igual a la velocidad inicial, que es 2 metros por segundo. Entonces voy a poner acá 2, más la aceleración. En este caso, mi aceleración es negativa, entonces acá va a llevar menos 6. Y por tiempo, que va a ser t, va a quedar igual. Entonces, esto
que está acá es la función horaria o la ecuación horaria de la velocidad para este caso. ¿Vamos bien con el B? ¿Con la parte B? Vamos con la parte C. En la parte C me dice instante en que el cuerpo pasa por el origen de posiciones. Como la velocidad tiene un sentido hacia la derecha, mi velocidad es hacia la derecha y mi aceleración es sentido contrario, hacia la izquierda, entonces esto está frenando. Va a llegar un momento donde su velocidad sea cero y empieza a retroceder, ¿sí? Entonces va a empezar a retroceder. Va a empezar a retroceder, ¿verdad? Va a estar acá, después va a estar acá, después va a estar acá y acá era mi referencia, ¿verdad? Acá era mi cero. Acá era, voy a poner acá S igual a 0. Acá es donde empezó, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento donde esto avance un poquitito más, se detenga y empieza a retroceder. Empieza a retroceder otra vez, va cambiando sus posiciones y va a llegar un momento donde pase por la posición 0. ¿Sí? Y me dice en qué instante pasa eso. Entonces mi cuerpo va a ir, o sea, va a llegar hasta un cierto punto, después va a retroceder otra vez. Entonces para la parte C, yo sé que espacio inicial más velocidad inicial más un medio AT cuadrado. Me dice instante en el que el cuerpo pasa por el origen de posiciones. El origen de posiciones para mí va a ser la posición 0. Entonces 0 va a ser igual al espacio inicial, que es 65, más la velocidad inicial por tiempo, que es 2 por t, más un medio por a, donde yo tengo que mi aceleración es negativa, entonces va a ser menos un medio por 6 por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y esto que tenemos acá nosotros es una ecuación que si hacemos un chip de memoria, en el colegio vimos como la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0 y usábamos una fórmula. Y esa fórmula era x igual a menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c. Raíz de esto sobre 2 por a. ¿Sí? Esto era la ecuación de segundo grado. ¿Se acuerdan más o menos de esto? Sí. Y acá tenemos el mismo caso. Vamos a reordenar nomás esto. Voy a poner acá. Este menos un medio por 6 me va a dar menos 3. 65 más 2t menos 3t cuadrado. Voy a reescribir esto, me va a quedar menos 3t cuadrado más 2t más 65 igual a 0. No cambió nada mi ecuación. Reordené nomás. ¿Sí? Y esta ecuación que tengo acá y esta ecuación que tengo acá tienen la misma forma. Solamente que en vez de tener, acá tengo t cuadrado, acá tengo x cuadrado. Acá tengo t y acá tengo x.
término independiente, término independiente. Tengo básicamente la misma forma. Entonces yo puedo utilizar esta fórmula para encontrar el valor. Acá yo encuentro el valor de x y acá voy a encontrar el valor de t. Entonces, voy a hacer uso de esa ecuación. Acá voy a poner t igual a menos b, me dice, ¿verdad? En este caso, para mí menos b va a ser, la b es 2. Voy a poner acá abajo entonces a partir de esto voy a comparar otra vez. ¿Sí? Solamente en vez de usar x, yo voy a encontrar t. Entonces me dice que mi fórmula me dice que es menos b. Y menos b para mí va a ser menos 2. Más menos me dice. Abre raíz. B cuadrado. B cuadrado va a ser 2 al cuadrado. Menos 4 por a. A para mí acá vale menos 3. Voy a poner un paréntesis. Menos 3. Por c me dice. C para mí acá vale 65. Voy a poner acá 65. Voy a reescribir otra vez para que me entre bien. Menos 4 por menos 3 por 65. Todo esto sobre 2 por el valor de a. Y el valor de a es menos 3. 2 por menos 3 otra vez. Y acá tengo dos valores de t. Voy a pasar a otra hoja. Vamos a pasar a otra hoja entonces y vamos a resolver esta ecuación. ¿Sí? Tengo entonces, ¿qué me quedó esto? Y voy a sacar un valor t sub 1 que va a ser menos 2. Voy a usar uno de los signos. Voy a usar el signo positivo. 2 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 3, por c, que es 65. Tiene que estar dentro de una raíz, sobre 2 por a, que es 2 por menos 3. A es menos 3. Alguien puede meter en la calculadora esto para ver cuánto sale. Y el otro caso va a ser cuando acá sea el negativo. Entonces, un tiempo t2 va a ser igual a menos 2 menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 3 por 65 raíz de esto sobre 2 por menos 3. Tengo otro valor de t ahí. ¿Alguien sacó los valores? Raíz de 1040 sale. Ahí esa es la raíz. ¿Cuánto sale? 4 raíz de 65. Espérate, completo eso.
Profe, ¿ese se mete completo o por parte se hace? Como te sea más sencillo. T2 sale 5 y T1 sale menos 4,3333. T2 sale 5. Sí. Nueve coma tres sale. T1. ¿Y T1 cuándo sale? 9,33. T1 Sale sale menos negativo. 4,333. Ya. $4,333, ¿verdad? Negativo. Ahora, ustedes conocen el tiempo negativo. No. Existe tiempo No, negativo. no existe. No existe, ¿verdad? Entonces este valor no se considera y se considera el valor positivo para el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a volver a nuestro gráfico inicial otra vez. Acá para nosotros era 0. Nuestro móvil inicialmente estaba acá con una velocidad sub 0 de 2 metros por segundo y una posición de 65 metros. ¿Sí? Y tenía una aceleración negativa, ¿no? Después de cierto tiempo, esto empieza, o sea, se detiene primero, velocidad 0, y empieza a cambiar de sentido, empieza a moverse, a retroceder. Y a los 5 segundos, yo tengo que mi móvil va a estar en esta posición. ¿Sí? Entonces, se fue un poquitito acá, velocidad 0, y después empieza a retroceder. En los 5 segundos está pasando otra vez por la posición 0. Hasta acá estamos bien. ¿Hay alguna consulta? Ninguna. Vamos a seguir entonces. Vamos con otro ejemplo. Me dice, un automóvil está detenido delante de un semáforo. Inmediatamente después de la señal de verde, un camión le pasa con una velocidad constante de 20 metros por segundo. En ese exacto instante, el conductor del automóvil arranca con una aceleración de 4 metros por segundo en persecución del camión. ¿En cuánto tiempo el automóvil alcanzará al camión? ¿Cuánto habrá recorrido el automóvil? Entonces vamos a ver qué pasa con este ejemplo.
Vamos a hacer nuestro esquema. Me dice entonces que hay un semáforo. Tengo mi semáforo. Y que en este semáforo hay un auto ahora. Hay un auto en ese semáforo y en ese instante también pasa un camión. Con una velocidad, me dice, de velocidad 20 metros por segundo. Y me dice que la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir que la velocidad sea constante? Mantiene. Aceleración. Que no redujo la velocidad al pasar el semáforo. Movimiento uniforme. Que es un movimiento uniforme, que la aceleración es cero. ¿Sí? El camión no tiene aceleración, tiene solamente una velocidad constante. Y como el auto está detenido acá, ¿cuánto vale la velocidad inicial 0. 0. del auto? Vale 0, ¿verdad? 0. Entonces vamos a tomar referencia nosotros acá en el semáforo. En el semáforo para nosotros es 0 metros. ¿Sí? Entonces, después de cierto tiempo, mi camión, vamos a suponer que ya está acá. Sigue yendo con una velocidad constante de 20 metros por segundo. Y mi auto le está siguiendo ya. Pero va a tener ya una cierta velocidad. ¿Sí? Un poco más de tiempo después, un rato más, se siguen moviendo los dos. Y va a llegar un momento donde va a estar mi camión. Y también mi auto va a estar en la misma posición. ¿Sí? Le alcanza el camión. Esto va a pasar después de un cierto tiempo. Acá la velocidad del auto va a ser ya también distinta. La velocidad del camión sigue siendo 20, una velocidad constante. Y el espacio recorrido tampoco sabemos, ¿verdad? Más o menos esto es lo que está pasando. Entonces, cuando es 0 metros, cuando van a empezar, el auto va a empezar a acelerar, va a empezar a moverse recién, pero el camión ya tenía ya movimiento, venía ya a una velocidad constante y continúa así. El ítem A me dice en cuánto tiempo el automóvil alcanzará el camión. Que habíamos dicho que que tiene que ocurrir para que sea un encuentro, para que se encuentren. La ¿Qué tiene que pasar? posición debe ser igual. La misma posición al mismo tiempo. Entonces, vamos a ecuacionar para el auto. Como tengo aceleración, entonces el auto depende de esta ecuación. Espacio igual a espacio inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio AT cuadrado. ¿Sí?
el auto sale desde el semáforo, entonces su posición inicial es 0, ¿verdad? Según nuestro sistema de referencia. Sí. Su velocidad inicial estaba quieto, entonces su velocidad inicial es 0 también. Lo único que tenemos en el auto al principio es la aceleración y me dice que es una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces para el auto tengo que espacio va a ser igual a 0 más 0t más 1 medio por 4t al cuadrado. Si yo simplifico este 2 con este 4, acá me va a quedar 2. Entonces, espacio igual a, este 0 no vamos a poner, va a ser igual a 2t cuadrado. ¿Sí? Esto sería para el auto, entonces le voy a poner S de A. ¿Hay alguna consulta respecto a lo que es la ecuación del auto? Vamos con el camión entonces. Para el camión, me dice que es velocidad constante. Entonces, cuando hay velocidad constante, yo sé que espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Cuando tengo yo un movimiento que es con velocidad constante, esta es la ecuación que yo voy a usar. ¿Sí? Esa es la ecuación que me va a decir dónde está ese móvil. Para este caso, el espacio del camión va a ser espacio inicial. Nosotros estamos considerando el semáforo, ¿verdad? En el semáforo el espacio inicial es 0 más velocidad inicial, me dice que es 20. La velocidad es constante, entonces velocidad nada más va a ser 20 por un tiempo t. Entonces, el espacio del camión, la ecuación para el camión, va a ser igual a 20t. ¿Sí? Entonces tengo lo que es la ecuación para el auto y tengo la ecuación para el camión. Entonces, para el encuentro, de auto y camión, el espacio del camión o la posición del camión tiene que ser igual a la posición que tiene el otro móvil. Entonces, SA nos había quedado en la ecuación anterior 2t cuadrado. Y SS en la ecuación anterior nos había quedado 20t. Entonces acá tengo 20t. Voy a llevar este 20, perdón, acá está 20t cuadrado. Este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿verdad? Entonces, t cuadrado es 20 por t sobre 2. Esta t que está acá, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces acá tengo t cuadrado sobre t igual a 20 sobre 2. Como tienen la misma base y tengo una división, ¿qué pasaba con los exponentes? Se restan. Se restan, ¿verdad? 2 menos Entonces 1. esto es t2
menos 1 igual a 20 sobre 2 es 10. 10. Entonces acá me queda t a la 1 igual a 10 segundos. ¿No? En vez de este 1, ese t a la 1, ustedes pueden poner solamente t, entonces t me queda que es 10 segundos. Entonces 10 segundos después el auto le alcanza el camión. Entonces si nos vamos a nuestro gráfico, entonces t tiene que ser igual a 10 segundos. Eso era para la parte A. Para la parte B, entonces, ¿alguien tiene alguna consulta respecto a esta parte, la parte A, el encuentro? ¿En cuánto tiempo se da? Si ustedes acá agarran y quieren simplificar ya esto, ustedes pueden hacer también así. T cuadrado igual a 20 sobre 2t, simplifican y les queda t 20 sobre 2 igual a 10. Lo mismo ahora. Vamos con la parte B. En la parte B me decía cuánto habrá recorrido el automóvil. Me está preguntando básicamente la posición del automóvil. ¿Sí? Entonces, la ecuación del automóvil era igual a 2t cuadrado. Y para el recorrido, t tiene que ser igual a 10. Entonces, el espacio del auto, o la posición del auto es 2 por 10 al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. Entonces me va a quedar que esto es 200 metros. Entonces el auto va a recorrer 200 metros y ahí recién le va a poder alcanzar al camión. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. Vamos a ver qué tenemos un poco más adelante entonces. Y tengo acá la ecuación de Torricelli. Básicamente, nosotros teníamos antes la ecuación de velocidad en función al tiempo. Torricelli lo que me dice es la ecuación de la velocidad en función a la posición, a la distancia que recorrió ya. ¿Sí? Entonces, esta ecuación sale de juntar la ecuación de espacio en función al tiempo y velocidad en función al tiempo. Entonces, de acá, de esta ecuación, despeja el tiempo. Entonces, se despeja el tiempo y se lleva a esta ecuación. Entonces, en vez de poner t, voy a poner yo esto. Va a quedar de esta forma. Yo voy a poder reducir esta ecuación y al reducir la ecuación me queda esta ecuación. Entonces, me queda velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración, variación de espacio. Entonces, esta es la ecuación de Torricelli. Tengo entonces la ecuación de Torricelli que en algunas ocasiones utilizar la ecuación de Torricelli, yo con una fórmula puedo resolver algunos problemas. Entonces tengo acá otra ecuación que es Torricelli.
Después tenemos ya los gráficos de velocidad en función al tiempo. Entonces, tengo acá mi gráfico de velocidad, tiempo, y tengo que para una aceleración positiva, cuando es aceleración positiva, la velocidad va aumentando. Entonces, yo tengo acá una velocidad inicial y a medida que pasa el tiempo, esa velocidad va creciendo. ¿Sí? En este gráfico tengo otra vez velocidad en función al tiempo. Tengo acá que sale del origen, su velocidad es cero, su velocidad inicial es cero. Y a medida que pasa el tiempo, esa velocidad va aumentando. Entonces tengo también una aceleración positiva. En el tercer gráfico tengo otra vez velocidad en función al tiempo. Tengo que la velocidad inicial es negativa, por eso está acá abajo. La velocidad inicial es negativa. Entonces se va acercando a la velocidad cero, va creciendo. Y a medida que pasa el tiempo, llega al punto cero, llega a ser velocidad cero y llega a ser velocidad positiva después. Va creciendo también la velocidad. Entonces tengo una aceleración positiva. Vamos a los otros casos. Cuando tengo una aceleración negativa, tengo otra vez gráfico de velocidad en función del tiempo. Tengo acá una velocidad inicial positiva y a medida que pasa el tiempo mi velocidad va disminuyendo. Llega un momento inclusive donde se hace cero. Tengo velocidad cero y a medida que pasa el tiempo va bajando. Va teniendo valores negativos. ¿Sí? En este punto tengo yo un valor negativo de la velocidad. Tengo el otro gráfico. Tengo otra vez velocidad en función al tiempo. Tengo que mi velocidad inicial acá es cero. Y a medida que pasa el tiempo, me voy alejando más, ¿verdad? Tengo acá cada vez una velocidad más negativa, ¿verdad? Entonces, en el otro gráfico otra vez velocidad en función al tiempo. Tengo acá que la velocidad inicial es negativa y a medida que pasa el tiempo se vuelve más negativa todavía. ¿Sí? Entonces tengo acá aceleración negativa, tengo una función que es decreciente, decrece, ¿verdad? Se vuelve más negativo. Y así como vimos también en el movimiento uniforme rectilíneo, si yo encuentro el área del gráfico velocidad en función al tiempo, voy a poder encontrar el espacio recorrido. ¿Sí? Acá tengo para un caso donde tengo una aceleración positiva, una función creciente, entonces yo tengo acá dos intervalos, un tiempo t, otro tiempo t, y el área que hay acá va a ser el espacio recorrido. Tengo en este caso un trapecio. Antes teníamos un rectángulo, ahora voy a tener un trapecio cuando tengo velocidad en función al tiempo. Y para el caso de que tenga yo una función decreciente, acá tengo una velocidad inicial negativa, tengo una aceleración negativa también, y tengo que el área que hay acá entre este tiempo y este tiempo va a ser el espacio recorrido. ¿Sí? Tengo otra vez otro trapecio, pero ya con una función decreciente. Y si yo grafico también velocidad en función al tiempo y considero dos puntos, una velocidad en un tiempo t1, que va a ser esta, otra velocidad en un tiempo t2, que va a ser esta, se me forma a mí un triángulo rectángulo, ¿verdad?
se me forma un triángulo rectángulo donde me dice que la tangente del ángulo alfa, acá está mi ángulo alfa, la tangente de ese ángulo alfa es la variación de la velocidad sobre variación de tiempo, que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sería variación de velocidad, sería la diferencia que hay entre este punto y este punto. Cateto adyacente sería este segmento que hay acá, variación de tiempo, sería este tiempo menos este tiempo. Y eso para mí va a ser ahora la aceleración, ¿sí? Algo medio parecido a lo que teníamos en la parte anterior de movimiento uniforme rectilíneo, solamente que en el movimiento uniforme rectilíneo yo sacaba velocidad, ahora estoy sacando aceleración a partir de la tangente del ángulo, ¿sí? Y ahora tengo ya un gráfico velocidad en función al tiempo. En el caso anterior, en el movimiento uniforme rectilíneo, era espacio en función al tiempo. Y si yo tengo un gráfico que es espacio en función al tiempo, esto se vuelve una curva, ¿sí? Se vuelve una parábola. No sé si hay una consulta hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a dejar hasta acá por hoy. Vayan viendo los ejercicios que hay en el Buongiorno de esta parte. Y la próxima clase entramos ya con la parte de caída libre. ¿Sí? ¿Quién me había preguntado alguna vez si íbamos a hacer movimiento parabólico? ¿Está por acá? Sí, yo te pregunté. No vamos a hacer movimiento parabólico. Hablé con el coordinador. Y como no está en el programa específicamente eso, entonces no vamos a hacer. Vamos a hacer caída libre y después ya pasamos ya a circular. Y ahora que, ya que decís, ese tema de gravitación universal, Y hay que ver si está en el programa. Si está en el programa, usted tiene disponible ahí el programa en el Classroom. Si está en el sí, programa, pero una parte dice dinámica, nomás dice. y si está en el programa, vamos. Si no está, entonces salteamos. Bueno, dale.